Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Seguridad Pública y Administración de Justicia por la Universidad de Guadalajara también. Cuenta con diversos cursos de actualizaciones, entre ellos el Congreso Internacional para la Prevención del Delito, impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Diplomado en Procuración e Impartición de Justicia, impartido por la Universidad de Guadalajara. Curso Taller de Derechos Humanos, impartido por la Universidad del Valle de Atemajac. Técnicas de Investigación Criminal, impartido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con la DEA. Curso de Elementos de Derecho Penal y las recientes reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales, impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Derechos Humanos y Procuración de Justicia, impartido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Taller Nacional de Prevención y Combate a Delitos Cibernéticos y Abuso Infantil, impartido por la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco. Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Mesas de discusión respecto a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, impartido por USAID Projusticia. Encuentro Nacional de Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Seminario de Justicia para Adolescentes, impartido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Reunión del Comité Técnico de Adolescentes en Conflicto con la Ley, impartida por la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores. Actualización para intervinientes en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, impartido por la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. Abordaje de la conducta suicida en personas adolescentes que infringieron la ley penal, impartido por la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en coordinación con la Dirección General de Prevención y Tratamientos de Menores. Foro Multidisciplinario Perspectiva de Infancia en el Sistema de Justicia Penal, impartido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Foro Nacional La Justicia de Adolescentes en México en 2021, impartido por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y lo más reciente es su reunión nacional del Comité Técnico de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, dirigido por el órgano desconcentrado para el tratamiento de menores. En lo que concierne al área laboral, él se ha desempeñado como auxiliar administrativo adscrito a la Agencia del Ministerio Público número 2 de Robo, secretario de Agencia del Ministerio Público adscrito a la Agencia A, primera guardia de la División de Robo, y agente del Ministerio Público, esto en diversos partidos judiciales y en agencias como delitos patrimoniales no violentos, contra instituciones financieras, Dirección General para el Combate de Delitos Patrimoniales, Dirección de Justicia para Adolescentes, y actualmente se desempeña como comisario de Justicia para Adolescentes en el Estado de Jalisco. Pues esto es un poquito del ponente y pues lo dejamos, es todo tuyo el espacio. Gracias, muy mal. Gracias a usted. Gracias. Bien, vamos a iniciar el tema que me corresponde, un tema controversial, ya lo había comentado, es la primera vez que nos toca estar, más que dando una cátedra, es una reflexión respecto al tema en materia de adolescentes y sobre todo concientizar como sociedad. Yo creo que como abogados, tanto postulantes como servidores públicos, en cualquiera del ámbito que nos corresponda, debemos de poner un poco más de énfasis al tema de la justicia para adolescentes o justicia minoril. Trataré de aprovechar el tiempo, hacer alguna práctica, sobre todo, a mí me gusta, estuve 28 años en fiscalía, hacer el tema muy operativo. Es decir, sabemos que tenemos una excelente bibliografía, pero es muy distinto a lo que pasa realmente en terreno. Porque nos puede suceder, como litigantes, que lleguemos a una agencia especializada en adolescentes y a lo mejor nos confundimos porque creemos que son 48 horas a disposición del Ministerio Público cuando son 36. De cómo debe ser una retención de un adolescente, a quién le tiene que dar visto primer respondiente, etc. Entonces el tiempo que tenemos, aproximadamente 2 horas y media o algo, también trataré de no cansarlos o aburrirlos. Abordaremos los temas que considero yo más trascendentales, más importantes, inclusive hasta llegar hasta la ejecución de las medidas de sanción. Con este. ¿Por qué le Bien, estos son los conceptos que trataremos de abordar. Tenemos que saber primero qué es un niño y un adolescente, para poder establecer nosotros cuál es nuestro marco jurídico
que va a regular dependiendo del grupo etario al que le corresponda. ¿Qué es un niño? Aquí lo tenemos. Inclusive tenemos criterios que es más fácil entender a un niño que entender a un adolescente. Un niño, todos los individuos menores de 18 años, en general. Pero nosotros en materia legal vamos a entender niño hasta menos de 12 años, de acuerdo a la ley nacional. De 12 años en adelante ya son sujetos de la legislación penal en materia de adolescentes. Ya van a tener la posibilidad de que se les inicie una carpeta de investigación. Pero luego viene la reflexión. ¿Qué pasa entonces? Que hemos tenido asuntos en la práctica, cuando estuve como director de justicia para adolescentes de la Fiscalía, en que niños de 11 años cometían homicidios, muchas veces sin saber la consecuencia del acto o la conducta que realizaban. ¿Qué sucede? De acuerdo a nuestra legislación federal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de 12 años hacia abajo, la conducta que cometan no va a ser sancionada. No va a ser sancionada, se va a iniciar la carpeta de investigación, como en esa ocasión que un niño de alrededor de 8 años, jugando en un lugar donde era un tipo de represa, la Piedrera, ahí por Cotepaque, estaba jugando, no se veía nadar uno de ellos, en este caso ya la víctima, lo avientan al agua, él se sujeta de una manguera, y el niño, que no está contemplado en la ley nacional por su grupo etario, jugando, le quita los dedos, lo pisa de donde está sostenido y se ahoga el niño. Yo les preguntaría, a manera de esto, ¿creen ustedes que ese niño actuó con dolo o actuó jugando? ¿O qué pensaba? ¿Que estaba jugando? ¿Que a lo mejor sí sabía nadar? ¿Lo privó de la vida? Háganle entender a los familiares de la víctima que conforme a la ley nacional ese niño no es sujeto de ninguna sanción y que le queda salvo solamente a la familia de la víctima las acciones civiles correspondientes. Entonces, tenemos este concepto universal de lo que son los niños. Llego a la reflexión porque ahí me queda claro que tenemos aproximadamente que manejamos niños, niñas y adolescentes prácticamente 6 años, primero en Fiscalía, ahora en el cargo de la Comisaría de Justicia para Adolescentes, y nos queda claro que los niños, muchas de las ocasiones, actúan de una manera instintiva, jugando, pero cuando ya hablemos más adelante de grupos etarios y del catálogo de delitos que contempla la ley nacional, nos daremos cuenta que sí hay adolescentes que tienen de alguna otra forma mayor tendencia a cometer conductas graves, inclusive los propios adultos, y veremos que también es por lo permisivo, lo platicaba antes de iniciar esto, lo permisivo que es la norma. Debo decirles que a mí me ha costado mucho trabajo, ya lo logré asimilar, después de estar en Fiscalía, vincularlos a proceso, llevarlo en la etapa intermedia, a juicio oral, y buscar una sanción, ahora cuidarlos. Ahora me corresponde a mí y a mi equipo de trabajo, con 2 centros de internamiento, el provisional y el definitivo, tutelar o COSIDEC, CALQUE o granja conocidos, reintegrarlos y reinsertarlos a la sociedad, pero reintegrarlos al entorno más importante. ¿Dónde creen ustedes que es, en el tema del niño, el desarrollo más importante que deben de tener? ¿En dónde? Y de repente nos salimos un poco del contexto del derecho para darnos cuenta que las familias no están haciendo su chamba. Los papás no están haciendo lo que les corresponde y no tenemos buena crianza. Y cuando ustedes platican con los jóvenes que tenemos, por parricidio, por delincuencia organizada,
No, pues yo lo único que quería es que alguna vez mi papá o mi mamá me hubiera dicho que me quería y que era importante para ella. Y nunca me lo dijo, al contrario me dijo, ¿para qué nací? O eres una carga. Luego ellos buscan grupos donde tengan un sentido de pertenencia y se generan situaciones que nos han llevado a tener actualmente gran cantidad de jóvenes de grupos de delincuencia organizada ya reclutados, y cada día son más los que se están reclutando. Otro aspecto importante: todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes están tutelados por diversos instrumentos internacionales, tratados internacionales, convenciones, y recordemos que si el país, en este caso México, lo suscribió y lo ratificó ante el Senado, son de carácter obligatorio, y ya lo recuerdan ustedes, tienen el nivel o el rango de ¿qué? Rango constitucional. Es decir, van a estar a la par, y por lo tanto, una frase que les digo es la de cajón en materia de adolescentes es el interés superior ¿de qué? De los niños. Ya alguien me dice, oiga, pero tiene 17 años, 11 meses, le falta un día por cumplir la mayoría. No nos importa, es un adolescente y prevalece el interés superior. Ya no es un niño, con independencia del tratado internacional y los derechos de los niños y niñas y adolescentes lo tutelan. La discrepancia, porque yo siempre trato de ponerme las dos vertientes, es ¿qué va a pensar la víctima de un feminicidio cuando a ese joven le faltaba un día y por su grupo de edad, que vamos a ver más adelante, le imponen en un procedimiento abreviado una sanción de 2 años 3 meses? Por un día libró 40 años. Por un día. Por 24 horas te las catafixiaron por 38 años. Y la pregunta es, si conceptualizamos de manera global el derecho penal, que siempre es un drama, claro, si no es familiar de ese adolescente, pues tiene la posibilidad de reintegrarse, de reinsertarse. Pero el tema de la reparación del daño, y sobre todo la sensación que se deja en la sociedad de injusticia, porque habrá que entender, compañeros, que la sociedad mexicana estamos educados como que no debe ser sanción, debe ser castigo. Entonces, si matan a una persona, no esperas que la sanción sea en 2 años, 1 mes. Pero también nos vamos a ver cuál es la característica fundamental del sistema en materia de adolescentes: es socioeducativo. Olvidémonos de la palabra castigo, pena. Aquí hay sanciones. Y al ser un sistema socioeducativo, nos lleva a establecer que lo que buscamos es lo que no hizo la familia, ese es otro tema, que lo haga el Estado. Entonces de repente llega la familia con nosotros, o llegaba a fiscalía, o llegan, oiga, ahí se lo dejo, ¿no? ¿No es hotel aquí? No, aquí es un centro de internamiento. Oye, ¿y cuánto cobran? Yo ya quiero meterlo, ya no lo aguanto. Es decir, quieren la sociedad, las familias, que el Estado haga lo que ellos no pudieron hacer. Otra de las definiciones, obviamente la que a nosotros nos corresponde como abogados, que lo traemos, es la que nos dice la ley nacional. Veremos un poquito el tema de la ley nacional. Esta es a manera de introducción, pero evidentemente para el tema del derecho penal, de niños de 11 para abajo. Ya de 12 sigue siendo un niño. Yo les preguntaría, quien tenga hijos, sobrinos, ¿han tratado con un niño de 12 años? Okay. Bien, compañeros, si usted ha tratado con un niño de 12 años, usted ya lo puede considerar o en su trato o en su conducta como un adolescente a los 12. ¿A los 12? Sí. Ok.
tiene actitudes, tiene conductas, y a lo mejor estaremos hablando prácticamente entrando a la adolescencia o a la preadolescencia que ya está. Sin embargo, cuando uno se entrevista con un niño de 12, dependiendo del entorno y la crianza, nos vamos a dar cuenta que hay niños de 12 que son niños que todavía creen en Santo Claus. Sí. Y creen que van a hacer la cartita aunque les van a llegar carbones. Porque no se portan bien. Pero ves otros niños de 12 años con un entorno distinto y dices, no, yo creo que su perro trae cuchillo también. Sí. ¿Por qué? Porque el entorno determina mucho y no es un tema de que vivas en Antares, en San Javier, en Valle Real, es un tema de crianza y de valores. Adelante. Que lo interrumpa. Pero entonces eso lo determinaría un psicólogo, ¿no? En su caso. ¿En materia penal? Sí, claro, digo, al momento de establecer una edad coherente a la edad. Es una pregunta interesante. Tiempo, pues. En el tema de justicia para adolescentes, lo único que va a hacer la autoridad administrativa, que es en este caso la comisaría, es ordenar una evaluación de riesgo procesal, pero solamente por lo que ve a cuál es el riesgo para que comparezca a la audiencia, es decir, alto, medio, bajo, pero jamás está prohibidísimo establecer un perfil psicológico o criminológico de niño o de adolescente. Inclusive no manejamos el tema de peligrosidad jamás con ellos. Sí lo hacemos ya cuando esté el joven en internamiento para el tema de la reinserción. ¿Cuál fue el origen que motivó y desencadenó la conducta? Que es un hecho que la ley señala como delito, pero para efecto de reinsertar. Adelante. ¿Y cómo determina usted la coherencia entre el estado físico y el estado mental? El psicólogo lo va a establecer de acuerdo a la edad cronológica que tenga, evidentemente con una serie de test y de documentos que aplica el psicólogo, que va a determinar exclusivamente si el niño es congruente con la edad físico-biológica con su desarrollo mental. Pero hay un tema muy importante. Recuerden, y he tenido controversias con Cipina, que dicen, el adolescente está en formación. El niño está en una transición para llegar de la preadolescencia a la adolescencia. Y en todo caso, lo que nos va a determinar el estudio, y efectivamente la congruencia de la edad biológica con su cuestión psicológica y desarrollo mental, es si está acorde de acuerdo a la buena crianza o ejemplos o conducción que le dieron. Si él está fallando en algo, evidentemente van a recomendar una terapia cognitiva conductual en el cual tendrán que involucrar a los padres. Pero luego brinca otra cosa, compañero, la ingesta y el consumo de sustancias que está iniciando a los 10, 11 años. Y ahí lo que nos va a determinar el psicólogo es evidentemente el daño que va a tener que ser evaluado después con un neurólogo, inclusive a lo mejor una atención psiquiátrica. Pero si lo logramos hacer, no nos va a influir en el tema de la conducta desplegada por el adolescente. Es un tema para la reinserción o reintegración social, en ese sentido. Y obviamente, otro tema importante que no menciona es que todo el personal, bueno, aquí voy a hacer un comercial, tocayo, si me permites, tenemos a 3 compañeros, aunque vean que la cara la tienen de malos, y que son muy rudos, manejan adolescentes. El licenciado Isaac está en comisaría, en el jurídico. El licenciado Parra es mi segundo de a bordo en comisaría, y la abogada Ana Laura está actualmente en el jurídico de tutela. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que ellos se topan con el día a día, cada quien en su ámbito, para tratar con esta ley nacional. ¿Alguien sabía de esta ley nacional desde cuándo entró en vigor? No sabía, pero sí. 18 de junio del 2016, cambió todo. Porque antes, y va tocante a lo que comenta, el niño o el adolescente era un cono.
porque el sistema tutelar, todos los derechos se los tutelaba, pero tú cállate. El sistema, o el nuevo sistema, que ya no está nuevo porque tiene 5 años, hace que el niño o el adolescente sea sujeto de escucha. Él ya puede hablar en las audiencias, puede tener voz y voto, puede opinar, y en el sistema tutelar no. Antes el adolescente se sentaba, había un procurador de la defensa del menor y otra serie de instrumentos, pero niño, usted cállese, te tutelamos tu derecho, pero cállate, no eres más que eso, te tutela de eso, sujeto de derechos y de escucha, y actualmente sí es lo que está pasando. Entonces, el perfil psicológico, inclusive tenemos, no prohibido, pero sí debemos ser muy cautos en un tema de estudio criminológico de la adolescencia, porque estaríamos atentando contra el interés superior de la niñez. Yo les pregunto, ¿esto es una realidad o es una falacia? Los niños son personas que deben contar con la protección y el cuidado de los adultos. Hay niños que a los 6 años ya están trabajando, en los cruceros, que son abusados sexualmente, que son explotados, que se nos llevan determinada cantidad de dinero, los golpean, no les dan de comer. Y ojo, no quiere decir que un niño que esté en buen colegio, que traiga un iPhone, que traiga hasta chofer, no quiere decir que no vaya a ser proclive a cometer conductas. Pero la estadística nos demuestra que la mayoría de los adolescentes que tienen conflicto con ley son gente que ha tenido antecedentes familiares. Y alguien me dice, lo típico, familia disfuncional. La funcionalidad no te la da el acta de matrimonio, ni que estén casaditos por las 20 leyes, 2 hermanos, un perro labrador, no. Porque luego nos viene a la mente que funcionalidad es niño, niña, papá, mamá, perro y todo bonito, escuela de padres, no. Es la crianza que se le dé. Entonces la buena crianza puede ser en cualquier colonia, de la calzada para allá o de la calzada para acá, que de repente sí se divide Guadalajara. Y entonces, ¿quiénes somos los sectores principales para evitar que nuestros hijos, sobrinos o ciudadanos que van a ser adultos jóvenes o adultos, ¿quiénes son? La familia y luego la sociedad. Alguien dice que no, que son los docentes. Alguien dice que no, que es el gobierno. Ejemplo, no sé si les ha tocado ver, ¿cuántos papás no le festejan al hijo que le dio un trago a la caguama? Ándale, tómele, ya tiene 13. Échale un traguito. Ese es mi hijo. Está fumando, déjalo. Se metió cristal. No importa que experimente. Oye, ya le tenían a la caja de los moros, tiene 14 años, no importa. Mejor dale condones, que se cuida. Y no es que nos admiremos, es que muchos de estos jóvenes, cuando platicas con ellos, su historia de vida fue así. Ver a padres en abuso de alcohol, de drogas, violencia intrafamiliar, etc. Entonces, lo que nos dice la literatura, derechos esenciales, la familia, la educación, la vivienda, la alimentación. Un niño de cierto sector de nuestra ciudad, familia, no sabe lo que es. Educación, no hay dinero, aunque sea pública no lo mandan. Vivienda, viven en casas de cartón. O a veces abajo de un puente. Alimentación, comen un gansito al día. Salud, es multifactorial el hecho en que los niños, cuando lleguen a esta etapa, en donde, bueno, todos ustedes y todos nosotros ya pasamos por esa etapa. El problema radica en que las generaciones han cambiado. Antes de la adolescencia, hace como 1000 años, en mis tiempos se manejaba distinto. Ahora la adolescencia se traduce, aparte del cóctel hormonal que traen, en, así lo dicen ellos, quiero libertad, y lo que quieren es libertinaje. No quieren reglas,
quieren todo fácil. Y quien ahí también es uno de los verdaderos actores responsables de ese tipo de conductas en los adolescentes. ¿Quiénes? La sociedad no, el Estado. ¿Quién más? Los padres. Los padres, porque pensamos que ser buen padre es tolerarles las gracias, es darles el teléfono, darles el carro, que se emborrachen, que se vayan a las pijamadas, que bla, 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 bla. Porque es la moda y porque tengo que... Los valores son atemporales. Los valores no son de ahorita, del 21. Respeto, la tolerancia, lo agradezco, etcétera, etcétera. Cosa que les falta. ¿Quién de ustedes, si, digo, es un caso muy fuerte, quién de ustedes mataría a su mamá con un serrucho y después a su abuelita? Ah, pues lo hacen los adolescentes. Y van a estarse 3 añitos nomás por eso. Es decir, ¿dónde estuvo? No, maestro, agenda de la maldad. No, maestro, es que está pasando. Espérame. ¿Cuál fue su entorno? ¿Qué pasó? En 3 años, ¿habrá tiempo suficiente para reinsertarlos a la sociedad? No. Difícilmente. Pero se pierde una vida, ya se perdieron 2. Pero cuando él sale y trae una inercia de ese tipo, vuelve a cometer otro delito de homicidio, pero ya con 19 años o 18, ahora sí se distraen y se acabó el corrido. Otra cosa, el adolescente que comete una conducta sale sin antecedentes penales. No se aplica en este caso, la reincidencia ni la habitualidad. Entonces yo maté a 10 como adolescente, termino de pagar mi sanción, voy al Instituto de Ciencias Forenses y me dan mi carta limpia. Oye, es que este tiene 20 carpetas de investigación, hay que acumulárselos, si quieres, pero no se va a tomar en cuenta la reincidencia. Digo, perdón que sea No, tan adelante. hablador, ¿verdad? Pero en el caso concreto, es lo que comentaba ya hace un momento, ¿no? La permisibilidad del Estado, como usted comentaba hace un momento, en esta situación tan grave, pues, que es responsabilidad del Estado velar por esas situaciones, más aún cuando un menor tiene una carpeta de investigación o cometió alguna situación pues ya penal, que salga con con esos indultos, ¿no?, a la sociedad, porque digo, a lo mejor sería malo de mi parte, pero quién no me dice que a lo mejor ella de chiquita no mató a alguien y trabajamos juntos, ¿no? No, perdón. A ver, ¿sabes qué? Déjame ver la base 14. Ya me lo das, a lo mejor trae la orden de tacos. Digo, y así sucede, ¿eh? Digo, cualquier persona en el estado normal, pues no sabríamos si estamos mentalmente bien, porque a lo mejor se nos prende la chispa y me anda matando aquí porque ya le vi la cara mal, ¿verdad? O algo así. Ajá. Independientemente de que lo hice de niño o de adulto. Entonces, a eso voy, ¿verdad? ¿Cómo el Estado tiene esa responsabilidad moral o ya hasta legal de que debe de hacer esa situación de crearle un antecedente al menor para por lo menos tener un conocimiento, ¿no?, de lo que estoy recibiendo? Sí, aquí el detalle. Sería de los derechos humanos, ¿no? Sí, no, y aquí es un tema legislativo, hemos entrado en varios foros y atendiendo a la división de poderes que nos rigen, es un tema legislativo. Es decir, recordemos, yo lo digo las cosas como son, muchas veces se me critica, en México se legisla por moda y se legisla copiando de otros modelos donde posiblemente, y me lo dijo un procurador general de la República, Vasconcelos, que nos decía, el modelo del sistema de justicia penal adversarial, el nuevo sistema se lo copiaron a Chile y a Colombia, pero en Chile el delincuente más peligroso se roba un camión de vino, no descuartiza ni pozolero. Entonces adoptamos modelos pensando que somos una sociedad con valores, con trabajo, con educación, con buenos sistemas de salud. No lo tenemos. Y ahí lo que sucede es lo que cuando estuvimos estudiando derecho, el tema de la heteronomía de la ley. Es decir, la ley, quien la legisla, no nos pide opinión.
y la ley se la van a aplicar a las personas que ni en cuenta saben de cómo está el tema, nunca se socializan. Y en el caso de adolescentes comparto la opinión, otra opinión. Es decir, estamos ante una situación en donde administrativamente sabemos que esta persona cometió tal cosa, pero yo no puedo decirle al mundo que lo cometió, porque hay un tema de la confidencialidad de sus datos. Son confidenciales. Yo inclusive en las audiencias le debo de decir o el puro nombre, si él me autoriza, o las iniciales. Son privadas las audiencias. Entonces lo que decía también la abogada es, si yo genero la base de datos que tenemos en adultos, Plataforma México, etcétera, en materia de adolescentes se estaría violentando el interés superior de la niñez. Yo uno de 17, pues ya, es más bravo que uno de 30, pero tenemos que considerar 13, 14 años que empieza la adolescencia, por eso les decíamos que de 12 es como una preadolescencia, y fíjense cuándo termina, a los 20 años. Y otros autores hablan de la posadolescencia hasta los 25. Y debo decirles que a los 25 años dejan de ser sujetos del sistema minoril. Ahora te la voy a revirar porque se la reviraste. Digo, está lleno, ¿no? Ok, imaginemos que tú cometas la conducta a los 17 años, un homicidio. Te sustraes. Obviamente se judicializa, el medio de conducción, la cita para la imputación, no vas, te sale la orden. Y te atoran, también utilizo el lenguaje coloquial de allá de la calle 14, y te atoran cuando tienes 23 o 22 años. Escuchas la imputación, te sujetas a un abreviado, te vas a un juicio oral y te imponen 4 años, porque eres del grupo etario 3, 16 a menos de 18. Pues resulta que en el centro de entrenamiento cumple los 25, ¿y sabes qué? Te vas a tu casa. Aunque te falten por cumplir 2 o 3 años. Alguien me pregunta también, en una de las comunes, oiga, pero cumplió los 18 en el centro de internamiento, ¿por qué no lo mandan a Puente Grande? No. Tienen 20 años y siguen en el internamiento para adolescentes. Entonces, el punto es que tenemos una situación delicada actualmente en donde los adolescentes están cometiendo conductas cada día más graves con menos sanción, lo que conlleva a que sea muy atractivo reclutar a las filas de la delincuencia organizada a estos sujetos. Inician ganando 6,000 pesos como halcones y pueden llegar a los 25 o 40,000 mensuales, dependiendo, pero lo que no encontraron en su familia, aceptación, pertenencia, acá lo encuentran cuando les dan un arma de fuego, un carrito, y le dicen que es jefe de plaza de una cuadra, pero se siente importante. Y además, sabiendo que si lo detienen, tiene el 85-99% de que va a estar muy poquito. Si nos alcanza, yo creo que sí, ver el catálogo, nomás para un adelanto, la desaparición. No está en el catálogo. No está, no sé qué le pasó al legislador. No está. Y si se va a juicio oral, la pena es amonestar. ¿Eso es lo máximo? Sí. ¿Qué está pasando actualmente? Que los jueces ven la trascendencia del hecho, se coordinan con fiscalía, con la defensa y le imponen la sanción. Hay quien cometa algún error de una adecuada defensa especializada. ¿O quién comete el error? Veámoslo como abogados. No está en el catálogo de delitos de internamiento. No está, por ende, en los delitos que merecen sanción privativa de libertad. Y el juez se le impone. ¿Alguien tiene responsabilidad por la imposición de una sanción privativa sin serlo? ¿O creen que no?
juez, Pueden observarse, ¿no? ¿quién más? El primer respondiente, yo creo también, El primer respondiente, el MP. El integrador. Hay alguien más que es para mí el más responsable. El defensor. Porque recordemos que todos los operadores, y ahí me salí de la idea, por eso se los presenté, todos los operadores debemos ser especializados en justicia para adolescentes. Desde el policía municipal, el investigador, el estatal, el perito, el juez, el magistrado, la autoridad administrativa, defensoría, ministerios públicos, todos. Entonces, la defensa técnica especializada debe ser, canijo, ¿por qué me lo llevamos a juicio oral? Digo, viéndolo en estricto sentido. Recordemos que una cosa es el derecho y otra es la justicia. En derecho está mal, porque si no está en el catálogo de derecho, ¿por qué lo dejaste en internamiento preventivo? ¿Por qué no apelaste o lo amparaste? ¿Y por qué se va a una sentencia privativa de libertad cuando no lo amerita de acuerdo a la ley nacional? Porque en adolescentes lo supletorio hay que aplicarlo siempre y cuando le beneficie. Tanto la ley de ejecución como el Código Nacional y otros instrumentos. Perdón que le interrumpa, digo, yo no hago un paréntesis. Yo soy violencia contra la mujer, soy defensora de la maestra Marta Padilla. Entonces, en una ocasión nos sucedió una situación parecida en el sentido de que el defensor no sabía ni qué onda. Entonces, creo yo, y por eso le dije al juez, porque a mí se me vino rápido ella a la mente. A fin de tutelar los derechos del imputado como tal, digo, ¿saben qué? Nombren al juicio, también en particular, nombren al juicio, porque si no, entonces caen en detrimento los derechos del imputado, independientemente de que haya afectado a la víctima. También como imputado pues tiene sus derechos constitucionales. Entonces, Más que la víctima. Más que la víctima. No. ¿Ves el catálogo del 20? Y el apartado de la víctima, sí. Pues sí tiene muchísimo. A eso yo voy, o sea, porque lejos de que el defensor carezca de ciertos conocimientos, el juez es el perito en la materia. Entonces, si el juez de antemano sabe que se le dicta una prisión preventiva oficiosa suponiendo un caso concreto, el juez la debe de revertir desde el momento en el que tiene pleno conocimiento de Pero es una técnica de litigación importante. Okay. En este sistema donde predomina la oralidad y obviamente el principio de contradicción, etc. ¿Ustedes creen que un juez que ya dictó una resolución se va a echar para atrás? No, pues no. Por eso existe la defensa técnica que diría, oiga señoría, simplemente en imposición de medidas cautelares, que está en el 119 de la Ley Nacional. La última razón es el internamiento. Entonces, si en un delito que no merece internamiento, lo impone, ¿a quién le corresponde? Su señoría. Conforme al artículo 119 en relación o con relación al 164 de la Ley Nacional, el delito por el cual ha sido imputado y se le pretende imponer medida cautelar no es de internamiento. Acá digo, pero todavía no me den masazo. Efectivamente, tal como lo refiere la defensa técnica especializada, se le solicita al Ministerio Público que manifieste lo que su derecho convenga, es decir, no es procedente la imposición de la medida cautelar de internamiento. Por lo tanto, le imponen no a las 5, domiciliaria, no molestar a la víctima, pero el juez jamás se va. Yo no he visto que ningún juez, ni los árbitros, bueno, con el VAR sí, pero yo nunca he visto uno que diga me echo para atrás. Entonces, aquí la situación es, en delitos tan sensibles como la desaparición, el abuso sexual infantil, donde un adolescente de 17 años penetre a un bebé de meses, está en la calle. Porque no está en el catálogo de delitos. Y se arregla con 15,000, 20,000 pesos. De acuerdo a la terapia que tenga que recibir. Los familiares indirectos, si es un bebé, o si es un niño, qué terapia se ocupa, o qué otros gastos, suspensión condicional del proceso a prueba. Nosotros, como autoridad administrativa, supervisamos las condiciones y se acabó. Se archiva como asunto concluido sin antecedentes. Entonces, todo eso, y lo que dices es muy importante. Si el juez se da cuenta que el abogado no saca un chango a largadas,
no es especializado en materia de adolescentes, no maneja el tema, lo debe de remover, también al Ministerio Público. Claro. Y yo estaba en audiencias donde le dice al Ministerio Público, fiscal, le debe de dar prioridad a la oralidad, no a la lectura, le debe de dar. Y ni leer sabe. Vámonos. Se suspende, háganle al fiscal, que lo vayan a arreglar. Y en materia de adolescentes, ¿cómo se logra? Una cosa nos lleva a otra. ¿Cómo se logra la especialización en materia de adolescentes? La especialización, gracias. Yo voy a ver, es que yo ya no quedé. Estaba así, dije, toca Es eso que, ahí. y así, licenciado, dije, déjame. No, yo sí, no. No, no, es que nunca no veo los gestos que también. Entonces, la especialización, otro punto importante que deben de tomar muy en cuenta los que están aquí participando en el taller. La especialización en un transitorio de la Ley Nacional decía, o dice, que a más tardar en 3 años de la entrada en vigor, tendrían que estar especializados todos los operadores. Debo decirles que el 3 de diciembre, 70 servidores públicos de la Comisaría de Justicia, OCIDE y Granja, se gradúan como especializados en justicia forense. Un curso que se logró a través de aportaciones del FAS, un Fondo Federal de Seguridad Pública, impartido por una empresa colombiana, capacitadores e instructores, pero ya van a ser especializados. Porque decía, el que no se especializó en 3 años será nulo. El Ministerio Público que actúe sin especialización le van a tumbar todos los registros. Toda la especialización es básica. Alguien me dice, pues con la expertise, con la práctica también. Pero el perfil para trabajar con adolescentes, ¿a quién les gustan de aquí los niños? Trabajar con niños también. Sí, porque voltean así como que el mole o cómo. ¿A quién le gusta? A mí me pareció interesante desde el día que mi profesor nos llevó a con el profesor Sergio Octavio. No sé. ¿Ah, usted fue? ¿Y yo estaba ahí? Sí, usted nos dio la plática y todo. En la sala de juntas. Ajá. Ah, del CLEU. Sí. Ah, ya. Sí, fue un grupo como de 15 personas. Sí, más o menos. Sí, el comandante Sergio, que es su docente, Sí. y lo llevó a un Sí, me pareció bastante interesante porque había fotos y todo eso. Ahora nos escribí algunas preguntas y todo. Y ya que nos mandó el curso de taller, respecto a eso, es que nos quiero aprender un poquito más. No, qué bueno, compañero que se inscribió. Aquí el punto es que les digo a lo mejor puede parecer como un tema muy súper, si quién le gusta a los niños, porque inclusive para ser especializado en materia de adolescentes deben de tener la capacidad de crear empatía con un niño, una niña. No es sencillo, de veras, los adolescentes están es una revolución. Entonces, los que tenemos hijos que son ahorita adolescentes nos damos cuenta, que dice uno, híjole, ¿qué parece? ¿Para qué hago? Pero imagínense un adolescente en conflicto con él. Entonces también parte fundamental de este taller es que ustedes se lleven idea que si van a trabajar con adolescentes como defensores, como ministerios públicos o cualquier operador, tendrán que tener la especialización. ¿Bueno? ¿Dónde encontramos la definición? Obviamente, algunos Cipina lo criticó porque el adolescente se adolece de. Todavía adolecen, está en formación, el óvulo frontal, todavía. Es una serie de cambios fisiológicos, físicos tremendos. ¿Qué es lo que ocupan? Eso es fundamental. Cuidado. Saben que los padres son los últimos que se enteran que su hijo ya tiene 6, 8 meses metiéndole al cristal a cualquier otro. Entonces, ¿qué falta? Atención, porque las señales son muy claras. O en el caso de las ideas suicidas, tenemos casos de que se están suicidando los niños. Y yo les pregunto, ¿qué problema puede tener un niño de 20 años que los lleve a eso? Una guía, perdón,
salud y el desarrollo físico, cambios sexuales corporales, eran los ejes. ¿Cuál de los dos es más importante? Como abogados, como trabajadores sociales, como psicólogos, obviamente un desarrollo 5, ¿qué es lo que debe de, te lo dicen, qué es lo que debe de tener y recibir un niño? Aparte del cariño, fomentarle su autoestima, las buenas prácticas, ¿no? Desarrollo cognitivo, cambios en la manera de pensar, desarrollo afectivo, sentimientos negativos o positivos. Una persona que nosotros, bueno, hablo de nosotros como institución, como fiscalía, que me tocó vincular al proceso por un parricidio, lo comento porque va de la mano de este tema. Un joven de 17 años, su mamá, desde que nace, no lo quiere, a los 2 años lo regala como si fuera un cachorro a una tía, luego la tía lo regala a otra tía, ven así, a los 4 o 6 años es abusado sexualmente, a los 8 lo llevan por otro lado, ya por fin el abuelo materno quiere poner orden y lo va educando o guiando a golpes. Quemaba bolsas de plástico y el plástico derretido se lo ponía en la espalda. Fue creciendo así, a los 17 años va a buscar a su abuelo, que ya tenía una buena postiza, llega, toca, abre, ella vivía en la calle y le propina 52 machetazos. Lo dejó literalmente como para echar un caso. Y él firmaba en los registros el nombre que lo omito y decía, alias Lobito. Platiqué con él y me dice, oye, pero sí lo maté bien, ¿no? Le hago, pero ¿a qué te refieres? No, es que tengo miedo que si no lo maté, por lo que me hizo antes, él sí me va a matar. Y el fondo es la falta de acompañamiento, porque volvió a ver a su mamá cuando lo logré vincular al proceso. Y fue de las veces que, aunque haya estado muchos años viendo de todo, si te quebras, cuando el juez tercero, el maestro Vega Pámanes, del uso de la voz, dice, si me permite, está aquí mi mamá, sentada aquí a mi izquierda, quiero decirle que la amo, que quería verla, que me dé un abrazo y que me diga por una vez en su vida que me ama y soy importante. No, pues hasta el juez así como que tragó saliva y dice, sí, dígale señora. Es decir, edad humana, no sé, legal. Y nos ponemos a ver cómo un niño fue creciendo en base a violencia de todo tipo, al grado de, ¿saben qué pasó? Que el juez no lo juzgó dentro de los 5 meses que dura el internamiento preventivo, se van a la calle, porque ese es otro tema. Si yo como juez no emito una resolución definitiva en 5 meses, que es el máximo de internamiento, se va. No, 2 años. 5 meses y se va. Entonces este muchacho no fue juzgado en 5 meses, se fue, ya no lo hallaron. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo es en una etapa de adolescencia un mal desarrollo emocional, físico, adicciones, etcétera? Es un cóctel que puede desencadenar en conductas antisociales. Esta es clásica. Haz esto, no me digas, ¿no? Y estamos viendo el tema o vinculando temas psicológicos con temas legales, pero así empieza. El papá, se supone que tú debes de saber cómo le hablar a un adolescente. Yo no sé si alguien ya ha tratado con adolescentes, hijos, parientes, primos, es complicado. Hay que tener mucha paciencia, porque lo que va a desencadenar, de acuerdo a la tabla de policía investigador que ya tiene, aquí, es muy probablemente, Que te van a poner la pantalla. me la puse muy probablemente que este papá va a desencadenar y generarle violencia. Y alguien dice, lo tenía merecido.
vamos a ver la repercusión que tiene esa violencia. Puede parecer físicamente maduro. ¿Sí? Podemos ver adolescentes de 17 o de 15 que dicen, no, si ya se ve más grande. Físicamente, emocionalmente, porque el tema de la edad no representa la madurez. Podemos conocer gente de 20, 25, 30, 35 o más que dicen, este cuate no maduró nunca. No. Entonces, no es exclusivo del tema de la adolescencia. Adolescencia, conflicto con ley. Sistema de justicia administrativa, porque no se les aplicaba pena. Siempre recordemos, hasta antes de los 18 años. Importante este concepto. Se deja de utilizar el tema de menores infractores. Ya no existe el tema de menores infractores. ¿A qué nos sonaba cuando escuchábamos esos menores infractores? Un delincuentazo, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? Un menor infractor. Digo, la minoría no tenemos problema, porque es menor de edad. De hecho, la generalidad del concepto es, actualmente, no obstante los cambios legales, es menor. Sí, es menor. Porque es adolescente, pero habrá diferencia, adolescente en conflicto con ley o menor infractor. Yo creo que la diferencia está en el segundo término. El adolescente comete infracciones. Yo cuando hago hablar de infracción penal, se me hace como que si en realidad está aquí un tema administrativo, ¿no? Entonces el concepto se actualiza porque el sistema deja de ser tutelar y ahora los involucra. Y tenemos un tema de adolescente en conflicto con ley. Es decir, la probabilidad que cometió un hecho que la ley se vea como es decir, una conducta típica, antijurídica, punible, y los elementos que sabemos que debe tener un delito. Justicia minoritaria. Vamos a brincarnos este tema. Igual, no sé si después se puede compartir el material, Tocayo, o algo. Sí, claro que sí. Porque esto es mucho el tema de los antecedentes históricos. Y lo que me quiero enfocar ya es en el aspecto más práctico. No sé si también haya un receso, no sé cómo lo manejen. 6:30, 6:30, ¿qué horas son? 6:30, 6:40. No son las 6. No, la media está perfecta. Bien. Los antecedentes. Y ya nos metemos al cambio que se realizó. Obviamente, todo esto fue fraguándose desde con Felipe Calderón, el sistema de justicia penal en México, Peña Nieto lo apuntaba, y fue la última legislación que se aprobó, la de adolescentes. 12 cumplidos, menos de 18. Siempre. Ya no son infractores. Cometen, o presumiblemente cometen, hechos que la ley señala como delitos. La infracción fue en la ley de justicia integral para los adolescentes del Estado de Jalisco. Que todavía hay algunos, todavía hay muchachos ahí en Granja y gente sentenciada por la ley anterior, que es el sistema de justicia integral del Estado de Jalisco, donde la penalidad era 7 años. Llega una ley federal, la baja 5. Grupo etario 3. ¿Quién quiere apuntar? 3 grupos etarios. Grupo etario 1. Grupo etario 1 de 12 a menos de 14. 12 a menos de 14. Grupo etario 2
14 a menos de 16. Grupo etario 3, 16 a menos de 18. Pena máxima para el grupo etario 2, 3 años. No hay mínima. La máxima 3, híjole, muchísimo, ¿verdad? Mucho. Y aparte se van a abreviar. Pena máxima, grupo etario 3, 5 años. Hacemos la comparación. La ley estatal en Jalisco marcaba 7, en Chihuahua llegó a marcar 15. Hay una propuesta legislativa aprobada en el Congreso donde propone el partido actual en el poder 10 años como máximo. Pero actualmente está 5, 3, grupo etario 1, nada. Alguna sanción en su casita. Pero, ay, qué raro. Menos de 12, nada. Cometan lo que cometan. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Adelante. ¿Qué pasa cuando la familia no puede pagar la reparación del daño? Nada. Nada. Lo que pasa es que no lo vas a hacer un problema de adolescentes, ¿eh? En adultos nos damos cuenta de que no pasa nada. Al final del día, es decir, homicidio, promedio 448,000 pesos más o menos. Ok. No es un tema en el cual si no pago se prolongue mi estancia. Imagínense que el adolescente abona al mes 225 pesos. Eso abona. Para contar con digo, saquen la cuenta, en 2 años, en 3 que estuvieran 300 mensuales. ¿Cuánto es en 3 años? Él sale, obviamente tiene las acciones para intentar, y va de la mano del tema de otros métodos alternos, para ir de rebote con la familia. Por desgracia, la gran mayoría de las familias donde se empieza en conflicto con él son familias que viven al día o menos al día, no tienen recursos. Entonces la víctima se queda con esa insatisfacción de justicia. Porque 2 años y medio por haber matado a un familiar de ellos, 3. Y no me repararon el daño, ni siquiera me pagaron el cajón. Nada. Si a eso le agregamos que el 80% de delitos del Código Penal estatal, inclusive del federal, no están en el catálogo de internamiento, ¿cómo van a resolver los adolescentes el conflicto? ¿Qué métodos conocen para salir de ese problema? Que también lo hacen los adultos. Empieza con M. No voy a decir, me vale más. Mediación. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿El método qué? Método alterno de solución de controversia. ¿Pero qué creen? Que si hay un método alterno de solución de controversia, ¿quién se va a obligar en el convenio que hacen los facilitadores ahí en el 14? Los tutores, ¿no? Todo el padre. Excelente, como dice el maestro. ¿Quién? Bueno, pero ahí viene el pago de una mala crianza y en todo caso, de qué hice con mi hijo. Porque eso se da mucho en el tema de los culposos, donde de repente tienen un poquito más de billete los papás y pues vamos arreglándolo, ¿no? Quien se obliga son los tutores, quien ejerce la parte se obliga. El sacarlo del atolladero al adolescente, inclusive no en culposos, sino también en muchos delitos dolosos, ¿qué le puede representar o cómo lo puede interpretar el adolescente que tuvo ese conflicto? Les pongo 2 opciones. Una, Un costo económico. pero en el tema de formación, híjole, mis padres me apoyaron, no lo vuelvo a hacer. 2, no me pasó nada, lo vuelvo a hacer. Exactamente, y la estadística nos demuestra que les vale lo que dijimos con él. ¿Son susceptibles? Sí. ¿A través de qué? De sus tutores.
el método alterno de solución de controversias. Un abuso sexual admite, usted disculpe, y 10 puntos en el convenio, no sé, en terapia, porque también debo decirles que muchas veces ese niño lo abusaron sexualmente desde los 4 años. El 80% de abusos sexuales se ven así, o hasta más. Padrastro, Sancho Claus, hermanos, primos, que van a jugar al médico, al doctor, tíos, pero muy en especial con la nueva relación que tiene esa mamá, que ya no es el papá biológico, en donde muchas veces el mismo padrastro abusa, en donde en muchas ocasiones la mamá hace caso omiso porque el niño le dice, o la niña, fíjate que fulano no le dice papá, fulano me tocó lo típico, que pipí, el de esto, bla, bla, bla. No sé cómo decirlo. Fíjate que me hizo esto, me dolió. No es cierto. Es decir, no le creen. Y no le creen porque no quieren perder al macho, hombre. Prefieren perder hijos. Él va creciendo y cuando se despierta su instinto, dice, si a mí me lo hicieron, no pasó nada, es algo normal y lo voy a replicar. Pero ahí luego sí les abren la cabeza. Porque una primita que fue, pues se le hizo fácil, o al amiguito de al lado. Oye, vamos jugando al doctorcito, a ver, me hacen esto y no pasó nada. Entonces, esas son las situaciones que conllevan también que tengamos, en este caso, tan relajado nuestro sistema de justicia para adolescentes. Esto lo vamos a mencionar previo al receso. Obviamente tienen responsabilidad penal los adolescentes. ¿Qué creen que cambie? Por la sanción. ¿Puedo? Y el juez me va a considerar responsable, penalmente responsable, pero la sanción es mínima. Este muchacho puede estar en... ahorita que vemos la foto. Esto no está permitido. Yo no puedo, voy a regresar un poco a la detención. Yo no puedo como policía, no debo, salvo casos excepcionales, de acuerdo al momento, al peligro que pueda haber de vida, bla, 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 manejarme con estas cositas que se llaman aros atención. No puedo expresarme en la televisión. Debo de manejarme con cinchos, si los ubico, ¿no? Sí. Como de plástico. Plástico. O el manejo y el control aquí, o aquí, y la conversión. Cuando hay un evento de flagrancia donde participa un adolescente, a mí 3 años me desvelaron así, lo primero es que el policía le habla al Ministerio Público que está de guardia para pedir que mando y conducción. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la policía cuando llega al evento lo atora. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Qué hago? Porque no saben qué hacer. Les leo derechos, serán los mismos. ¿Qué hago? Muchos casos me han dicho, que eso fue en Holanda, no en México, que decían, ¿sabes qué? Digo, hablamos de robo de celulares, ¿sabes qué? Se recuperó, por lo que corrió, y no por la ley, porque no traía congreso, porque no sabía cómo era el manejo, no sabe ni siquiera cómo es llenar un IPH, que no cambia mucho, muchachos. Pero el hecho que digan, ¿cuántos tienes? Tantos. Ahí me hablaba. Oiga, mando y conducción, ¿qué pasó? Hay un adolescente, dice que es adolescente, ok. ¿Cuál se refiere? 17, pero pues ya se ve barbón. A ver, esperen, compañero. No prejuzguen. Hay un principio fundamental que siempre ha existido constitucionalmente, pero que nunca lo respetamos. ¿Se acuerdan? Empieza con P. Presunción de inocencia. Y aplica para adolescentes, como en los cines, adolescencia adulta. Entonces, cuando me dicen, no, es que, pues sí, la autora, ok, ¿cómo fue el evento? No, llegamos, nos reportaron,
La clásica, un robotén de conveniencia. Salió la del Oxxo, iba pasando la unidad. Oiga, unos tipos de cachucha o de gorra o de sudadera con cachucha me acaban de asaltar. ¿Cómo son? Altos, delgados, tatuados, sudaderas. La policía va. A las 6 cuadras los atora. Se los trae para que los señale. La pregunta, ¿es legal? ¿Por qué? ¿Qué dice el 146 del Código Nacional? Es decir, para que me detengas debe de haber primero el señalamiento, la persecución, encontrar los objetos materia de... Y lo que hace la policía, y me atrevo a decir, en adultos y en adolescentes, lo atoro por la media afiliación que me dio y luego te lo traigo. ¿Sí era? Sí. Ah, no, es ilegal. Pero suponiendo que los atoren saliendo, la llamada era, tiene 17, pero yo no le creo a mi NIC. ¿Sabes qué? Créele. Porque hay, de acuerdo a la ley nacional, una presunción de edad. Y yo debo de creerle lo que me está refiriendo. Y si me dice 17, ¿qué es lo que va a hacer? Ponerlo a disposición de inmediato. La inmediatez en el policía municipal, excepto Zapopan, que ha mejorado muchísimo, y no porque estamos en el municipio de Zapopan, pero se ha mejorado mucho, es en promedio 2 horas 45 para llenar 6 hojas. Acapulco 12 horas. Y llega uno y se meten 2. Y luego les dice, a ver, ¿quién lo detuvo? Yo no, entonces ¿qué vienes? No, es que a mí me pidió apoyo para llevarlo en unidad. Ahora, ¿quién lo detuvo? Ok, César. ¿Qué pongo? A ver, yo no lo detuve. Tú lo detuviste. Tiempo con un lugar. Congruencia, coherencia, plásmala. Porque es lo que yo voy a defender como Ministerio Público en el control de detención. Plásmala. 3 horas. Como cuando Mero Thompson, más o menos. Tú estás ahí en el escritorio y ves que el cuate, ¿ya acabaste? No, a ver, véale. ¿Qué termina por hacer el Ministerio Público? Dictarles. A ver, platícame. No, llegó y cuádrale. Y lo vivieron los muchachos porque los muchachos estuvieron conmigo en fiscalía. ¿Sabes qué? Ojo, pudiendo incurrir en responsabilidad. Porque ya ha pasado que en la audiencia de control, la defensa, bueno, es que el IPH utiliza una elaboración como diciendo, es un burro el policía, que no es propia. A ver, ¿quién tiene? ¿Usted lo llenó? De momento a momento es... No, el que está ahí me dijo, puta. Ábrale carpeta al Ministerio Público. Entonces, tanto en adultos como en adolescentes, el primer respondiente es el eslabón más importante para lograr el éxito en esta etapa inicial. En adolescentes la presunción de edad debemos de creerlo, nos lo ponen a disposición, reitero, importante el dato, 36 horas nada más para resolver la situación jurídica. En adultos, ¿cuánto es? 48. ¿Cuántas horas nos comen? Por eso somos abogados, nadie sabemos la dieta, ¿verdad? Van a hacer calculadora. 12. Es decir, nos comen 12 horas. La pregunta es, ¿le vamos a aplicar un parte, le vamos a solicitar una edad clínica probable al Instituto de Ciencias Forenses en 36 horas o vamos a creer la presunción de edad? ¿Qué harían ustedes si fueran fiscales? ¿Cuál? ¿Creer la presunción? Perfecto. Si en el inter de las 36 horas, que muchas veces cuando estás de guardia son las 3 de la mañana y tienes como 2 días sin dormir, te llega la mamá y dice, espérame, Aquí está el acta. aquí está el acta. Mayor. Ave María Purísima. Genial. ¿Qué voy a hacer? Voy a declinar competencia, como lo hacían cuando decían que eran adultos, o los que querían ser adultos y eran adolescentes, ya al revés, me los mandaban a mí, pero me las mandaban a las 28 horas. Yo tenía que judicializar. Entonces, tienes que moverte. Pero yo no voy a pedir una edad clínica probable que nos establece que de acuerdo al vello ocular,
al vello púbico, al tono de voz, a las piezas molares, tiene una edad promedio entre los 17 y los 18. Más cercana a la primera que a la segunda. No, voy a creer en que es adolescente. Hay que darle lectura de derecho normal, de preferencia. Yo sé que ustedes no son primeros respondientes, pero pueden tumbar los asuntos así. Lectura de derechos. Saben que en ese momento tendría que estar su papá y su mamá, o quien ejerce la patria potestad, el tutor, en el lugar del hecho. ¿De la detención? Sí, tendría que llegar. Cuando Porque es si no se le llega a adolescente. Sí, es adolescente. Claro, tiene que llegar. Si no llega, pues para la fiscalía mejor. Oye, es tu mamá. Porque hay adolescentes que dicen, no quiero saber nada de mi mamá, no sé dónde vive, mi papá tampoco. ¿Seguro? Ok. Entonces, ¿te vas así? No, pues yo que mando donde quiera, o sea, se defiende. ¿Qué tiene que hacer el servidor público? Darle intervención a quién? A la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco, que tiene agentes sociales o abogados adscritos que van a ir a la fiscalía para van a entrar ellos en representación de los jóvenes. Pero es importante señalarles, la Procuraduría de Protección no va a debatir el hecho. Ella va a estar presente para que no se le vulneren sus derechos. La bolsa, el guarache, el tamal, el pozole, la momia. Es decir, que todo esté en regla. Si ellos quieren intervenir, oigan, es que no fue. Tú estás en representación de quien debería estar aquí, que son los papás. Pero como el interés superior me da a mí la obligación de pedir tu presencia, van a estar ahí. Tiene que estar ahí. Cuando declare, que casi ningún adolescente ni adulto declara, si declara tiene que estar papá, mamá, abogado defensor y personal de Procuraduría de Protección Niños, Niñas y Adolescentes. Y es un abogado y un psicólogo. Entonces, todo eso se tiene que hacer en 36 horas. Siempre y cuando se vaya a judicializar el asunto. Si es un asunto de un robo, un 8, aunque traiga un cuerno de chivo, se va a su casa. Y le damos vista a la Fiscalía General de la República por el tema de la aportación de armas de fuego de uso exclusivo. Pero se va a su casa. En la mayoría de los delitos en el que se va a su casa, lo entregamos en promedio, a veces no más tan responsable, que cuando están entregando el IPH y yo lo reviso, sello de recibido y está, ¿me lo da? ¿A quién? ¿A mi hijo? Ya démelo. Dame tantito, tráela, te traigo todo. Tómale la comparecencia. Acredita y se lo tengo que entregar a veces. ¿En cuánto tiempo los llegamos a entregar? Unas horas. 2-3 horas. Se va. Y ahí es donde empieza también la famosa cifra negra. ¿Qué pasó con esa carpeta? Es decir, se manda un método alterno, se resolvió allá, se regresó acá. Porque los jueces nos lo llegan a decir, a ver, no me judicialices por el culposo. Ya, pero no se resolvió allá. No me mandes eso. No me mandes robos de Oxxo. Hay que les den lo que puedan. Entonces va creciendo la percepción de impunidad en materia de robos. Entonces, primer respondiente, lo que hace, se califica de legal o ilegal la retención. Se judicializa o no hay que calificar. Si se califica de legal, lo que vamos a hacer es llevarlo a control de detención dentro de las 36 horas. Nos señalan día y hora, audiencia privada, del lado de la Fiscalía, Ministerio Público, víctima y asesor jurídico. Del lado, si es menor la víctima, personal de Procuraduría de Protección de Niños y Niñas. Del lado de los malos, entre comillas, el adolescente en conflicto, su defensor, su papá, su mamá, su hermana, la porra, Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y yo lo viví porque yo estaba en mi área de fiscalía y volteaba y éramos 2. Volteabas como 8, que son privadas.
Y lo que sigue ya lo saben. El tema es la individualización de las partes y el debate se va a centrar en ¿qué? En la flagrancia. Me meto un poco un tema que tal vez no es, pero es importante recordar. En el tema del control jamás vamos a buscar y analizar el tema de la probable responsabilidad o de la posibilidad que lo cometió. Es si se ajusta o no al supuesto del 146. Y muchos ministerios públicos se van al tema que, entonces, de acuerdo a la narración de hechos probablemente delictuosos, el adolescente aquí presente, y lo ven todavía, de iniciales tal, fue quien se apoderó de bien mueble ajeno sin derecho y sin consentimiento de quien con arreglo a la ley puede disponer de él, y utilizando las calificativas de nocturnidad, toda vez que eran las 3 de la mañana, bla, 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 y el juez. ¿Ya? Defensa, su señoría, contradigo lo manifestado por el fiscal, toda vez que lo que se está analizando aquí, si fue detenido en 2 supuestos, ahora, y de acuerdo al IPH que tengo copias aquí, es decir, vamos a analizar. Suponiendo que pasa el control, ¿qué sigue? Formulación de imputación. Lo imputa, se le hace saber quiénes declaran en su contra, qué es lo que existe de datos de prueba que lo puedan perjudicar, la clasificación jurídica, la autoría, qué tipo de es instantáneo, permanente, ya se hace. ¿Qué sigue? Ok, puede ser audiencia combo, sí o no. ¿Qué es una audiencia combo? Formulación de imputación o promoción de imputación y vinculación. Muy bien, muy bien. Normalmente todos, por razón del tiempo y de que traen sueño, pues, ¿cómo ves, defensor? 144 horas. Sí. Ok, le explica a su señoría al adolescente, porque hoy sí tiene ese derecho de hacerse escuchar. Oiga, se le informa, si ya le informó su defensor, le vuelvo a decir que le reserva la situación jurídica en este momento, si no tiene 72 o hasta 144. ¿Qué dije? Consúltelo. Y el juez se duerme. ¿Ves cómo es? Tú ya vas de acuerdo casi. Su señoría. Y el joven, su señoría. Señoría, 144 horas. ¿Qué? 144 horas. ¿Qué quiere? ¿Algo que manifestar el Ministerio Público? Sí. ¿Qué sigue? ¿De la vinculación? No, todavía no lo vinculan. Se sujetó a las 72 o las 144. La medida cautelar. La imposición de cautelares, que ahí es donde entra personal de la Comisaría de Justicia para Adolescentes, porque ya va a llevar al Ministerio Público la evaluación de riesgo procesal, elaborada por psicólogo, por trabajador social, donde se va a establecer qué riesgo procesal tiene de sustraerse. Entonces, imposición de cautelares, si es del artículo 164, que vamos a ver de regreso del receso, en automático van a pedir el internamiento, porque está en el catálogo. Y el defensor, estoy de acuerdo, no hay de dónde hacerse. Pero si no es de ahí, traten, bueno, ahí me decían, pídelo, a ver si te lo dan, como si fuera tianguis. Es pedir de la 1 a la 5, que las vamos a ver en el artículo 119 de la Ley Nacional. Cautelares, se van y regresamos después del receso a ver el tema de vinculación de proceso.